Apreciados estudiantes, bienvenidos al taller de técnicas, hábitos de estudio y manejo del tiempo. Este taller va dirigido para los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, en especial para aquellos que pertenecen a la Facultad de Estudios a Distancia. Primero me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Castillo y hago parte del grupo de psicólogos del Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil. Como se los mencioné la semana pasada, este centro es el encargado de ayudarlos, de orientarlos en su proceso académico desde el área de la psicología, ¿listo? Desde el área de atenciones individuales y atenciones grupales, como lo son los talleres. El tema de hoy, hábitos y técnicas de estudio. ¿Por qué este tema? Porque los hábitos de estudio generan en ustedes buenos resultados académicos, orden en el horario de actividades académicas y personales, mayor retención de la información y una mejor actitud frente al estudio. Y el manejo del tiempo, porque sabemos que para ustedes es muy importante, porque muchos están desempeñándose no solo en el área académica, sino también en el área laboral. Entonces, los objetivos del taller son importantes mencionarlos. El primero es fortalecer el conocimiento que ustedes tienen sobre la temática que vamos a manejar. El segundo es brindarles herramientas útiles para mejorar los hábitos y las técnicas de estudio. Y el tercero es brindarles estrategias para el adecuado manejo del tiempo. Entonces, para llevar a cabo el taller, primero vamos a hacer una aclaración de los términos más importantes y vamos a ir describiendo algunos componentes que nos van a ir brindando las estrategias que necesitamos. Bueno, el primer término del que vamos a hablar el día de hoy y uno de los más importantes es el de técnica de estudio, que es importante que lo tengamos todos claros. Las técnicas de estudio son entendidas como las estrategias, los procedimientos o los métodos que nosotros ponemos en práctica cuando vamos a aprender. ¿Listo? ¿Para quiénes son útiles las técnicas de estudio? Principalmente para mejorar nuestro rendimiento académico. Las técnicas de estudio, pues es importante mencionar que existen primero que todo diversas técnicas y que cada una nos va a aportar algo positivo a nuestro proceso académico. Existen técnicas para la escritura, para la lectura, para la elaboración de los resúmenes, para las actividades de memorización y demás. Las técnicas de estudio entonces son esas estrategias que utilizamos constantemente en nuestros quehaceres académicos. El segundo término del que vamos a hablar el día de hoy es el de hábitos, ¿listo? O hábitos de estudio. El primero, que es hábitos en general. Un hábito se define como una conducta que nosotros aprendemos por medio de la experimentación y que la vamos empezando a realizar de manera automática, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo volver una técnica un hábito. Yo tengo la técnica de subrayar los textos que leo. Entonces, a medida que empiezo a hacer o a emitir este comportamiento de manera constante, lo que pasa es que esta técnica se me convierte en un hábito. Ya mi cuerpo de manera automática, por así decirlo, sabe que debe subrayar un texto, las palabras más importantes, por ejemplo, cuando lo lee. Y un hábito de estudio pues se define ya como las diferentes formas que nosotros empleamos pues en nuestros deberes académicos. Hay hábitos de manejo del tiempo, hay hábitos también de el lugar de estudio, de actividades físicas y demás. Son los hábitos, perdón, tienen componentes específicos de los cuales también vamos a hablar y son muy importantes tratar de cumplir cada uno a cabalidad. Entonces, los componentes de los hábitos de estudio son los siguientes. El primero es tener una actitud positiva frente al estudio. El segundo es el lugar de estudio. El tercero hace referencia al estado físico. El cuarto, la planeación del estudio. El quinto, exámenes y ejercicios. El sexto, trabajos. Y el séptimo tiene como nombre técnicas de estudio, que también vamos a hacer énfasis a la final en este. Entonces, el primer componente, que es actitud frente al estudio, hace referencia al interés, a la predisposición o a la motivación, al impulso que yo tengo por desarrollar en este caso mi proceso académico. ¿Por qué es importante tener una actitud positiva, optimista frente a mi proceso académico? Porque en algún momento se me van a presentar, por ejemplo, dificultades y si yo no estoy lo suficientemente motivada por mi proceso académico, pues tiendo a desertarlo, a abandonar el proceso educativo porque no me siento, por ejemplo, a gusto con mi carrera. Entonces, o digamos, hay otros casos donde yo tengo que sentarme a estudiar una materia que a mí no me gusta y claramente pues
puedo empezar a tener resultados negativos. Entonces, por eso es tan importante tener siempre una actitud positiva frente al estudio y frente a lo que se va a aprender. O sea, ver las tareas, los talleres, los quizzes y demás, más como una opción para aprender que como una situación de castigo o algo similar. El segundo componente es el del lugar de estudio. Por lugar de estudio, pues hago referencia a las condiciones óptimas que debe tener el lugar donde ustedes se sienten a estudiar. Debe tener una buena ventilación, una buena iluminación, debe ser cómodo. Por ser cómodo me refiero a que tengan una silla adecuada donde se puedan sentar pues de manera amable para ustedes, un escritorio adecuado que cumpla pues también con los estándares, una mesa donde ustedes se puedan apoyar, donde puedan apoyar su computador, por ejemplo. La próxima condición del lugar de estudio es pues que debe estar este lugar acorde a las necesidades de ustedes y deben tener todos los materiales a mano. Ahora vamos con el tercer componente de los hábitos de estudio. El tercer componente hace referencia al estado físico y en este está la parte de una alimentación balanceada, realizar ejercicio, deporte constantemente, tener un sueño óptimo. Por un sueño óptimo me refiero a dormir mínimo 5 horas diarias. Estas son las horas mínimas. En un promedio, lo normal, lo general serían 6, 7 horas, 8 horas. ¿Listo? La importancia del sueño es mucha. ¿Por qué? Porque mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro lo que está haciendo es trabajar al máximo con toda la información que recibió durante el día. Entonces, mientras descansamos, el cerebro selecciona la información del día que es importante y la que no le es importante. Entonces, el cerebro está trabajando. Gracias a esto, nuestros procesos de memorización pueden mejorar, por ejemplo. Y si no dormimos, pues este proceso no se lleva a cabo o no se llevó de la manera adecuada. Entonces al otro día no nos acordamos bien, estamos cansados, estamos irritados. Esas son las consecuencias del sueño, que me altero con cualquier situación, me molesto ante cualquier comentario, no entiendo con facilidad los temas que me están brindando, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante el descansar. Hay personas, por ejemplo, que están acostumbradas a que el espacio físico de la cama lo utilizan para estudiar. Entonces, la recomendación es que no se haga de esa manera, que siempre establecer un lugar para el estudio y un lugar para descansar. Ya sabemos que el lugar para descansar en este caso podría ser la cama y establecer un escritorio, un lugar de estudio específico que allí sea donde nos sentamos a realizar los trabajos, a prepararnos para los parciales y demás, más no en la cama, porque hay que aprender a diferenciar y a respetar esos espacios físicos que tenemos. La próxima parte es la de relaciones interpersonales. Esta hace referencia a no dejar nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos por nuestra carga académica o laboral. Yo entiendo que en muchas ocasiones no nos queda el tiempo, no es porque uno no quiera compartir, sino que realmente el tiempo no le es suficiente para sacarle un momentico a la familia o a los amigos, pero esto es muy importante para nosotros. Es un lugar donde nos podemos distraer, nos podemos recargar de energías, es un lugar donde estamos aprendiendo también, por ejemplo, de habilidades sociales que son tan importantes luego para el tema laboral. Entonces, no dejar las relaciones interpersonales de lado. Estas nos recargan, nos ayudan y nos permiten seguir con nuestro proceso formativo. El último componente del estado físico es el del manejo del estrés. Todos en algún momento vamos a pasar por el estrés. En algún momento determinado de nuestra vida lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar, pero lo importante es aprenderle a dar un manejo a ese estrés. Entonces, ¿cómo le doy yo un manejo adecuado a ese estrés? Primero, identificando qué es lo que me molesta, identificando cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo, cuáles son los pensamientos que están pasando por mi mente, y una vez yo empiezo a identificar todo eso que me está generando malestar, cuáles son las situaciones específicas, las aprendo a manejar. Una técnica importante, por ejemplo, podría ser la respiración diafragmática, que consta de inhalar por la nariz, exhalar por la boca, pero sin mover esta parte de acá, solo mover el estómago, listo, como si fuera una bomba que le echamos aire y luego se la sacamos de esa manera por 5 segundos.
Inhalamos, 5 segundos lo retenemos y 5 segundos lo botamos. Y repetir este ejercicio constantemente podría ser una técnica que nos ayude a manejar el estrés. Escribir, a mucha gente le ayuda el escribir qué es lo que está sintiendo en ese momento y demás. Después del componente de estado físico, el componente del cual vamos a hablar es el de planeación de estudio, y este tema lo vamos a relacionar con el tema del manejo del tiempo, que también decidimos mencionar en el taller del día de hoy. Entonces, valga la redundancia, o ya lo menciona el mismo título, la planeación del estudio hace referencia a una buena planificación y estructuración del tiempo que yo voy a dedicar a mis actividades académicas. Entonces, voy a hacer una planeación teniendo en cuenta el número de materias que veo, la dificultad de cada materia, qué talleres, trabajos, quizzes, parciales tengo de cada una. Y les voy a dar unos pasos para desarrollar un planeador de actividades diarias o semanales. Ustedes toman la decisión de cómo hacerlo, lo pueden hacer en una hoja de blog, en un cuaderno, lo pueden hacer en un octavo de cartulina, lo pueden hacer en Excel o en el lugar o en el espacio que a ustedes les quede más fácil. Los pasos importantes para un planificador de actividades son los siguientes. El primero es identificar las actividades que debo realizar. Entonces, primero hago una lista de cuáles son mis actividades, un taller de tal tema, un parcial de otra materia. Debo también hacer un quiz virtual de una materia nueva que veo en este corte. Bueno, hago toda la identificación de actividades. Luego, el segundo paso es la priorización de esas actividades. Entonces, ¿cómo las voy a priorizar? Las voy a priorizar por dificultad o por, digamos, tiempo, por urgencia de cada actividad. Entonces, yo tengo una actividad para el día miércoles y tengo otra para el día viernes, por ejemplo. Entonces, yo primero voy a desarrollar la del día miércoles porque es la más próxima que tengo y la más urgente a desarrollar. El tercer paso es distribuir las actividades en horas o en días específicos, dependiendo si vamos a establecer un planificador diario o semanal. Si es diario, entonces voy a establecer en qué horario voy a desarrollar cada actividad. Entonces tengo un taller de cátedra neogranadina, por ejemplo. Entonces este taller lo voy a desarrollar de 11 de la mañana al mediodía. Tengo también que desarrollar un quiz de otra materia, entonces este lo voy a desarrollar de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Y si por el contrario es un planeador semanal, entonces lo que voy a hacer es distribuir los días, las actividades, perdón, en días específicos. Entonces, el día lunes voy a hacer el taller de cátedra neogranadina. El día martes voy a desarrollar el quiz de otra materia que me dejaron. El día miércoles voy a desarrollar 3 actividades y establezco y distribuyo cada actividad por día. El cuarto paso, es establecer un tiempo estimado y un tiempo real para cada actividad. Entonces, en una columna o a un lado vamos a hacer un tiempo estimado. El tiempo estimado es lo que yo considero que me voy a gastar en esta actividad. Claramente, antes de empezarla a desarrollar. Entonces, para el taller de cátedra neogranadina yo creo que me voy a gastar 1 hora porque no está tan complicado. Y ese mismo procedimiento lo hago con cada actividad. Voy a establecer un tiempo estimado para cada uno. Y luego cuando ya la empiezo a hacer y la desarrollo, pongo el tiempo real. O sea, vamos a hacer una comparación entre el tiempo que yo pensé que me iba a gastar y el tiempo que realmente me gasté en esa actividad. Entonces lo que pasa es que generalmente nuestro tiempo estimado es mínimo al tiempo real que nos gastamos en la actividad. Entonces cuando empecé la actividad dije, ay, me di cuenta que esta actividad es más complicada de lo que yo pensaba y no se me fue 1 hora, se me fue 1 hora y media. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que no estoy teniendo un control de verdad del tiempo que me gasto en las actividades. Entonces el objetivo con este tiempo estimado y el tiempo real es que a medida que yo empiece a utilizar el planeador diario o el planeador semanal, cuando ya se me vuelva un hábito, ya el tiempo estimado y el tiempo real sean iguales o el tiempo estimado sea mayor al tiempo real, o sea, realmente me gasto menos tiempo del que yo creo que me voy a gastar porque optimizo de manera adecuada mi tiempo. Y el último paso del planeador es establecer una recompensa por el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si es un planeador semanal, voy a establecer desde el inicio
qué premio voy a tener el día sábado, que es el día que termino de desarrollar mis actividades académicas. Entonces, el sábado es el día que me voy a ir a ver con mi pareja, voy a salir a comer un helado, voy a salir a comer algo que me gusta, voy a dormir hasta más tarde, etcétera. La recompensa que a ustedes les parezca bien y que disfruten y no la tengan todos los días. Ese quinto paso es muy importante porque va a ser el refuerzo, el motivo que nos va como a impulsar a cumplir todas esas actividades que nos hemos propuesto en nuestro planeador. Entonces, esos son los pasos, se los dejo también en la diapositiva descritos. Es importante cumplirlos todos, hacer la identificación, la priorización, la distribución de las actividades, el establecer el tiempo y finalmente pues obtener nuestra recompensa. El siguiente componente es el de exámenes y ejercicios. Este componente refiere que nosotros debemos seguir una serie de pasos o estrategias cuando nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en la temporada de parciales. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esos pasos o estrategias a desarrollar? Primero, empezar a estudiar para un parcial máximo 2 semanas antes de que lo debamos presentar y mínimo 1 semana antes. Segundo, estudiar por temáticas. ¿Listo? Si yo tengo un parcial de tal materia y me van a preguntar 5 temas, entonces no voy a estudiar los temas de seguido, sino que lo que voy a hacer es distribuir cada tema o dividirlo y estudiar por temáticas. Entonces me divido una temática por día. Realizo diagramas o esquemas de los conceptos que debo aprenderme. Importante confiar en el conocimiento que ustedes tienen, lo que les van a evaluar es lo que ya han aprendido, lo que llevan estudiando. El día del parcial, el día que deben desarrollar el cuestionario que les envían o demás, entonces alimentarse bien, dormir bien, estar cargados de energía. Para los ejercicios, por ejemplo, si son de la parte de ingeniería y demás, entonces empezar durante 1 semana, 2 semanas previas al parcial, empezar a desarrollar ejercicios de lógica matemática y demás que les empiecen de algún modo a estimular o agilizar el proceso mental que les puede ser útil para los ejercicios o el parcial como tal. El siguiente componente es el de trabajos. Este componente también hace referencia a que debemos tener unos pasos en cuenta para la entrega óptima de un trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos importantes que debemos tener en cuenta? El primero es desarrollar un esquema inicial. Entonces, primero evaluar qué es lo que me están preguntando, qué es lo que requiere el docente o la materia que me están solicitando. Desarrollar un esquema de cuáles son los pasos que debo desarrollar en mi trabajo. El segundo es utilizar diversas fuentes de información, no quedarme solo con el primer vínculo que encontré en internet, sino hacer una búsqueda más detallada de qué es lo que me están preguntando, de los temas, de los conceptos, de ejercicios y demás. El tercero es identificar y cumplir con los criterios del trabajo. En muchas ocasiones lo que nos pasa es que nos están preguntando algo y nos desviamos del tema. Entonces tener claros cuáles son los criterios y qué es lo que me están preguntando, cuáles son los resultados que quiere obtener el docente al evaluarme en este taller. Y el último, realizar una presentación óptima del trabajo. Entonces, en muchas ocasiones hice el trabajo, pero no lo entregué. O no lo entregué con las normas que me lo pidieron. Me solicitaron normas APA y no las hice. O no referencié mi trabajo de manera adecuada. O no revisé, por ejemplo, la ortografía de mi trabajo. Todos esos ejemplos, todas esas cosas nos pasan muy seguido y se cuentan en el momento de la calificación del trabajo. Entonces, son aspectos que también hay que tener en cuenta. Esos son los componentes en generales de los hábitos de estudio. El próximo componente se llama técnicas de estudio, que es una categoría en la cual también vamos a hacer énfasis porque es aquí donde empiezo a brindarles estrategias específicas en técnicas. Entonces, la definición de técnica la dimos al principio. Una de las estrategias, por ejemplo, es la lectura rápida. La lectura rápida lo que nos ayuda es activar el conocimiento que tenemos sobre un tema. Entonces, esta lectura se hace entre aproximadamente 5 y 10 minutos. Entonces, yo lo que hago es empezar a leer de manera rápido el texto que me están poniendo a leer y de este, pues, me hago como una primera imagen de qué es lo que voy a empezar a leer, hacerme una contextualización del tema. La segunda estrategia es el scanning.
El scanning es una técnica de lectura veloz, entonces gracias a este lo que yo hago es extraer información muy relevante del texto, entonces nos sirve cuando voy a entrar, digamos, o va a empezar una clase con el docente, entonces se me olvidó más o menos qué fue la lectura, entonces yo hago el proceso de lectura rápido antes de que el profesor se vaya a conectar a la clase, entonces yo empiezo a hacer una lectura rápida, 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 que identifique de manera veloz aspectos importantes o relevantes de la lectura. Entonces, cuando yo encuentro un punto relevante de la lectura, hago un pare, leo detenidamente esa parte y continúo leyendo de manera veloz los párrafos que hay en el texto, en el artículo, en la encuesta que nos mandaron. Bueno, la próxima técnica que les voy a mencionar es la de subrayar. Yo subrayo un texto en el computador, a mano, después de la primera lectura que realicé. En la primera lectura yo no subrayo. ¿Por qué? Porque en ese momento no tengo una contextualización real de lo que me van a decir en la lectura, la información que me van a brindar. Entonces yo empiezo a subrayar después de la primera lectura, o sea, en la segunda o en la tercera lectura que yo haga es cuando empiezo a subrayar. Entonces, subrayar, ya sabemos, en el computador existen maneras de hacerlo o se imprimen las lecturas que les manden y demás con un marcador. ¿Qué es lo que vamos a subrayar? Entonces, lo que vamos a subrayar son las palabras claves del texto, ¿listo? O ideas principales, pero muy cortas. No vamos a subrayar todo el párrafo de la lectura porque no nos va a ser tan útil. Entonces, lo que vamos a hacer es subrayar verbos, sustantivos que nos indiquen cosas muy puntuales y que al momento de nosotros revisar la lectura y revisar lo que subrayamos, podamos hacernos una idea general de qué se trataba este texto. Entonces, hacer que esas partes que se subrayaron del texto tengan sentido para nosotros cuando, insisto, lo repasemos. La próxima técnica que les voy a explicar es la del mentefacto conceptual. El mentefacto es una herramienta gráfica que nos permite definir un concepto específico por medio de la organización de ideas. Entonces, el mentefacto tiene una estructura muy específica, pero es muy útil. Entonces, les voy a explicar. Vamos a hacer un gráfico de 4 cuadros, por así decirlo. Entonces, vamos a hacer un cuadro, no, 5 cuadros, perdón. Uno en la mitad, listo, que es en el que vamos a poner el concepto del que vamos a hablar en general en este mentefacto. Vamos a hacer una categoría por encima de ese cuadro, o sea, un cuadrito por encima, que nos indique a qué pertenece el concepto de abajo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nuestro concepto principal, por ejemplo, es la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, en el cuadrito de encima vamos a poner la Universidad Militar Nueva Granada, a qué pertenece o qué hay por encima de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, en este caso podría ser las universidades de Colombia, ¿sí? La Universidad Militar Nueva Granada hace parte de las universidades de Colombia, entonces es una categoría que está por encima de ese concepto, que serían las universidades en Colombia. En la parte de abajo lo que vamos a poner es, por ejemplo, las categorías, los conceptos que lleva, por ejemplo, una universidad militar. Entonces, en este caso podríamos poner en la parte de abajo los servicios que ofrece la universidad militar. Entonces podríamos hablar de la educación a distancia, de la educación presencial, de la educación diurna, de la educación nocturna y demás. En la parte de abajo lo que ponemos es categorías, información sobre ese concepto del que estamos hablando. En la parte derecha vamos a poner exactamente qué es ese concepto. Vamos a poner la definición del concepto. Entonces, la Universidad Militar Nueva Granada es una institución de educación superior que fue fundada hace aproximadamente 30 y algo, 40 y algo de años y demás, toda la información de ese concepto. Y al lado izquierdo vamos a poner lo que no hace parte de la Universidad Militar Nueva Granada o lo que no es la Universidad Militar. Entonces, por ejemplo, podríamos poner la Universidad Militar Nueva Granada, que es nuestro concepto, no es, que lo vamos a separar con 2 lineecitas. Entonces ponemos nuestro concepto, la Universidad Militar, al lado 2 rayitas y al otro lado otro cuadro que nos va a decir fundación, no es una fundación, la Universidad Militar no es una fundación.
o la universidad militar no es un jardín infantil. ¿Listo? Vamos a poner al otro lado las categorías o los conceptos que no son de nuestro concepto principal. Esta estructura ustedes van a encontrar muchos ejemplos en internet que les muestran tal cual cómo es la estructura para que se puedan guiar en ella. La próxima estrategia es el mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta que les permite relacionar a ustedes conceptos por medio de conectores, pero este tiene una diferencia con el mentefacto. El mentefacto parte del concepto en el medio y, por ejemplo, el mapa conceptual, la división de temas es de manera jerárquica. Entonces, en la parte de arriba pondríamos, por ejemplo, Universidad Militar Nueva Granada, y de ahí para abajo empezamos a poner ideas que estén relacionadas, ideas secundarias que estén relacionadas con nuestro tema principal. Entonces podría ser Universidad Militar Nueva Granada, bajamos, es una institución de educación pública, de educación superior, bla, 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 que está regida por la ley tal. Más abajo ponemos, está dividida en sus sedes Campus Nueva Granada y sede Bogotá, que se divide al mismo tiempo por sede Calle 100 y la Facultad de Estudios de Medicina. Podríamos poner por otra parte información relevante de los horarios que ofrece, las carreras que ofrece la Universidad Militar, pero entonces el orden ya es diferente, por ejemplo, el del mentefacto conceptual. Entonces, el mapa conceptual también nos ayuda a identificar tareas en específico. Estas técnicas son muy importantes, les pueden ser útiles. Por último, les quiero dejar un video, les voy a dejar el link y la manera de cómo lo pueden encontrar en YouTube, y se llama la técnica Pomodoro. Esta técnica va relacionada también con el tema del manejo del tiempo, y lo que este video o esta técnica les propone es distribuir su tiempo para la parte académica, los deberes académicos, y mezclarlo con el descanso. Entonces les propone un tiempo establecido de estudio y un tiempo establecido de descanso. ¿Listo? Entonces les voy a dejar la información sobre este video, sobre esta técnica, para que lo vean, para que lo pongan en práctica y ustedes miren si les es útil. Hay personas que dicen, bueno, en el video se plantea un tiempo de 25 minutos o 20 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Entonces hay personas que llegan y me dicen, no, mira Luisa, este tiempo a mí no me funciona, a mí lo que me funciona es estudiar durante 40 minutos seguidos y descansar 10 minutos. Entonces ustedes lo pueden adaptar a su estilo, ustedes lo pueden adaptar a la manera en cómo ustedes desarrollan su tiempo de estudio, pero lo importante es que aprendamos a distribuir o a mezclar nuestro tiempo de descanso con nuestro tiempo de estudio, pero de una manera ordenada. Entonces esta también les va a servir para el manejo adecuado del tiempo. Y listo, esas son las técnicas y las estrategias que les brindamos en el taller del día de hoy. Hacerles de antemano la invitación para el próximo taller que viene, que será igual entre 8 días, sobre la temática de motivación al logro y trabajo en equipo. También vamos a utilizar o a unir dos temáticas, pues para que podamos brindarles bastantes herramientas y no sea en un tiempo tan prolongado. Entonces espero que estas estrategias que les mencioné les sean útiles en su proceso formativo. Si tienen alguna duda, ya saben que me la pueden hacer llegar por medio del correo electrónico, por medio del teléfono del COACE, que a continuación se los dejo. Y ya saben que cada taller que se brinde va a tener una respectiva evaluación. Esta evaluación es muy importante, como se los mencioné hace 8 días, porque va a ser el medio por el cual yo verifique que ustedes participaron en el taller, y quienes participen en el taller van a tener un certificado que se les entrega a la Facultad de Estudios a Distancia, pues mencionando o reconociendo que ustedes participaron en los talleres y que están prestos o dispuestos a colaborar en su proceso formativo. Entonces, muchísimas gracias a todos, los esperamos entre 8 días para el próximo taller. La evaluación de este taller lo van a encontrar al lado del link que encontraron para ingresar a este video. A un lado está la de la evaluación del taller. Espero les haya gustado. Estamos pendientes y prestos todo el tiempo como centro de orientación a ayudarlos, a acompañarlos en su proceso. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar, y agradecerles a todos ustedes por haber participado en este taller y que tengan una feliz semana.